Estimados directores, reciban un cordial saludo de parte de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. En esta oportunidad les compartiremos los conocimientos necesarios para el correcto registro del Censo Educativo 2025. Primero deben ubicar a Scale en su navegador de Internet. Para eso buscamos Scale en Google. Luego seleccionamos el primer enlace. A continuación, tenemos dos formas de acceder a las cédulas borrador o fichas censales. A través del ítem de la mano derecha de este menú principal del sitio web, donde dice Estadística Online, o a través del botón que está en este caso mostrando al censo educativo, Estadística Online, ¿no? Cualquiera de estos me va a llevar a las cédulas borrador. ¿Dónde ubicamos la cédula borrador? En esta pestaña que dice cédula borrador. Estas cédulas borrador o fichas censales, que son imprimibles, nos muestra el listado de este módulo 1 que trata sobre matrícula, docentes y recursos educativos. En el listado, en la mano derecha, tenemos los archivos que pueden ser descargados, ¿no? Y en la mano izquierda, la cédula a la que se refiere. Si nosotros decimos la cédula 1A, nos estamos refiriendo a la educación inicial escolarizada, ¿no? Si es 2A, a la educación inicial no escolarizada, llámese pronoico, ¿no? Si es 3AP, educación primaria. Si es 3AS, educación secundaria. Y inmediatamente usted podrá descargar cada una de estas cédulas. En este caso vamos a iniciar con lo que es la ficha censal del local educativo, es decir, la cédula 11. Vamos a descargar. También pueden tener acceso al manual del director, que es una pequeña guía acerca de los pasos que debe seguir para un correcto registro también. Muy bien, vamos a proceder a descargar el local educativo, la FUIE. Vamos a descargar. Tenemos una vista previa. Vamos a descargarlo en el escritorio. Luego nos vamos a ubicar en la descarga del escritorio y vamos a abrir la ficha. Aquí se está mostrando la ficha. Esta es la primera página o portada, digamos, de la ficha, donde vamos a encontrar que la primera información que se solicita es el código del local educativo, que es un número de 6 dígitos, ¿no? Luego tenemos que está conformada por capítulos, secciones, y en breve les voy a mostrar mejor a detalle una breve presentación acerca de cada una de las preguntas, de cómo se deben responder o cuáles casos podemos encontrar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a realizar la presentación entonces. Como les decía, la FUIE, la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa, la cual permite generar insumos para la priorización y reducción de brecha en infraestructura educativa, es la que les he mostrado, ¿no? La cédula censal, en este caso ficha borrador, ¿no? O cédula borrador, cuya importancia es que primero permite diagnosticar la situación del nivel de infraestructura en la cual se encuentran todos los locales a nivel nacional, ¿no? Todos los locales educativos funcionando. Y luego estos resultados pues permitirán que se orienten acciones priorizadas para el cierre de brechas de infraestructura. Si todo sale bien y se reflejaría la realidad en un 100%, pues podría permitir mejores intervenciones, es decir, pasar de una mala infraestructura a una buena infraestructura. Los documentos fuente que son necesarios para que usted, director o directora, pueda completar sin ningún problema esta ficha son estudio de levantamiento topográfico. Si no cuenta con un estudio de levantamiento topográfico, el plano de ubicación, croquis u otro documento donde figure el área del local educativo. La partida registral o documentos de posesión del predio, recibos de luz y agua, contrato recibo de internet, inventario o pecosa de mobiliario, recursos tecnológicos y equipos de interconexión. Como ya les había mostrado, está compuesto por capítulos y secciones esta ficha, pero no podemos empezar por el capítulo 4, capítulo 5, sino debemos seguir la secuencia, es decir, empezar por el capítulo 1,
sus secciones correspondientes y luego capítulo 2 y así sucesivamente. Entonces hay que seguir la secuencia. En el capítulo 1 tenemos datos generales del local educativo, capítulo 2 características del local educativo, capítulo 3 servicios básicos, capítulo 4 información general del cerco perimétrico y muros en el local educativo, capítulo 5 información específica por edificación en el local educativo. En este capítulo tenemos una pregunta que es para completar una tabla denominada edificaciones en el local educativo, que es de exclusividad para el registro de solamente la gestión pública. Es decir, si yo soy director de un colegio particular, un colegio privado, de gestión privada, no me corresponde completar esta pregunta, ¿no? Asimismo, el capítulo 6, 7 y 8, que solamente son para la gestión pública, ¿no? El capítulo 6, características de las aulas. Capítulo 7, características de otros ambientes diferentes a aulas. Capítulo 8, características de ambientes usados como servicios higiénicos. El capítulo 9, si lo llenan ambas gestiones, tanto privada como la pública, recursos tecnológicos y equipamiento en el local educativo. Y el capítulo 10 es exclusivo para la gestión privada, que es información específica por espacio educativo y o administrativo. Sobre el contenido, como les decía, no vamos a ver completamente todas las preguntas de la ficha, pero sí las más resaltantes y sobre todo teniendo en caso diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, para esta sección 1, que trata sobre la construcción y o reconstrucción del local educativo, que lo podrían ubicar en la página 3 de la cédula, tenemos este primer caso, donde dice, en el local educativo de la IE Las Promesas del Mañana funcionan los niveles de inicial con su código modular 0215480, primaria con código modular 7584263 y secundaria con código modular 6302510. Debido a un fuerte sismo, todas las edificaciones están siendo construidas. Con el financiamiento del gobierno regional, la obra empezó el 15 de junio de 2024 y finalizará el 15 de octubre de 2025. Su QI es 0584745. Entonces acá empezamos a completar la pregunta, la 2.1.1, donde dice el local educativo se encuentra en construcción, reconstrucción. Para empezar, sí, y es total, ¿no? ¿Qué pasa si yo completo que no es total, sino parcial? Pues ahí hay que siempre ser detallistas y mirar los pases. Si yo digo parcial, tengo que pasar a la pregunta 2.1.4 como indica muy bien el pase, es decir, dejar en blanco la 2.1.2 y la 2.1.3. Pero como no es el caso, yo he marcado sí total, según el caso, ¿no? Debo completar los demás datos de la pregunta 2.1.2, donde dice sobre la construcción, reconstrucción total del local educativo, indique la fecha de inicio de la obra, la fecha en que concluirá y el QI, que es el código único de inversión, ¿no?, de la obra. El mes es 06-2024, mes 10-2025 la finalizará, según lo que indica el caso. El código solamente vamos a transcribir, ¿no? Y donde dice qué entidad financia la obra del local educativo, solamente nos permite marcar una opción. Vamos a marcar gobierno regional porque es según lo que informa. Y si marcáramos otro sector del Estado o marcáramos la opción otro, tendríamos que especificar. Y aquí cuando especificamos va a tener que ser un texto, no puede ser números. Además, este texto no puede ser muy extenso, máximo tiene que llegar a 80 caracteres, ¿no? Entonces, van a especificar, pero no van a dar digamos, va a tener que ser breve el especifique aquí para no ahondar ya entraríamos a una historia, no a una breve descripción, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Luego, en cualquiera de las opciones de esta pregunta, si yo llego a responder, entonces debo pasar a la sección 2, es decir, debo dejar en blanco esta pregunta 2.1.4 como acabamos de ver en este correcto registro. Para el caso 2, en el caso 2 nos está mencionando que debido a un fuerte sismo todas las aulas de secundaria están siendo reconstruidas. Solo secundaria nos habla, con el apoyo de la ONG PRDES Pro Desarrollo, ¿no? La obra empezó tal fecha y finalizará el 1 de agosto, ¿no? El 28 de agosto de 2024 finalizará el 1 de agosto de 2025, ¿no?, con su QI respectivo. Y por otro lado, las aulas de inicial, o sea,
secundaria e inicial están siendo intervenidos, digamos, en tema de construcción o reconstrucción. En este caso, secundaria está como inicial reconstruyéndose, ¿no? De repente algún techo se ha caído, alguna pared, ¿no? Están siendo reconstruidos por Minedo. Aquí Minedo, secundaria, es una ONG, ¿ya? Y la obra inició el 6 de julio de 2024 y finalizará el 1. No nos habla nada de primaria. Entonces, no puedo decir que es en los 3 niveles. Por lo tanto, es parcial. El local está en construcción, sí, pero parcial. Si es parcial, como les indiqué, no debo llenar nada en la 2.1 ni en la 2.3. Pero voy a completar la tabla 2.1.4, donde pondré la primera fila de mayor jerarquía, en este caso secundaria, la información de su código modular, la fecha de inicio de la obra, en qué fecha concluirá. Además, la entidad que financia la obra será 6, en este caso para secundaria, que es el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el otro, el último, y en específica pondré ONG PRDs, ¿no? Breve nada más. Luego el código correspondiente, y luego vamos a la segunda fila, que es información sobre el nivel de inicial, ¿no? Ahí tenemos el código modular de inicial, la fecha sería julio a mayo de 2025, de julio de 2024, y ahí sí Minedo, ¿no? Y en específico nada porque no es la opción otro, ¿no? Ni otro sector ni otro. Entonces ahí lo dejo vacío, entonces coloco uno Minedo y su QI respectivo. ¿Qué pasa si no tengo yo el QI? Si usted no logra obtener el QI, podría dejarlo en blanco porque no es un dato obligatorio. Sin embargo, el QI no es complicado de conseguir, ¿no? Puede preguntarle al ingeniero de la obra, o si no tiene contacto con el ingeniero de la obra, el ingeniero residente de la obra, puede verificarlo usted. Siempre hay como una carta que se posiciona en donde va a ser la obra, cuando se hacen obras públicas, donde viene información sobre la obra, de qué fecha va a ir, el monto de la obra, quién lo financia, etcétera. Ahí también podría encontrar el código único de inversión, ¿no? En caso no lo tenga a la mano, podría ser de esa forma que pudiera obtener el dato. Muy bien, vamos por último con un caso número 3. En este caso nos habla de que el local educativo tiene también los 3 niveles, y sea primaria y secundaria, pero debido a un fuerte sismo, todas las aulas solamente de secundaria e inicial que comparten la misma edificación. Es decir, tengo un pabellón de aulas donde en la mañana funciona inicial y en la tarde funciona secundaria, ¿no? Entonces, este pabellón completo ha sido afectado por este fuerte sismo. Entonces, los alumnos, tanto de secundaria como de inicial, han sido afectados en todas sus aulas. Por lo tanto, la obra solo se va a desarrollar en todo este pabellón. No va a haber 2 obras diferentes, va a ser una sola obra. ¿Y qué nos dice justamente en la parte inferior de la pregunta 2.1.4? Inmediatamente dice, si una única obra de construcción o reconstrucción beneficia a más de un servicio educativo, entonces usted tiene que registrar el código modular de la que tenga mayor nivel o jerarquía. Es decir, no tiene por qué duplicar las filas, como en el anterior caso que vimos, sino solamente deberíamos tener una sola fila, y de la de mayor jerarquía, en este caso, vamos a considerar secundaria como mayor jerarquía. Para todos los casos, secundaria, primaria, inicial, sería esa la jerarquía, ¿no? Y si hubiera un instituto, seguiría siendo el nivel secundaria de la educación básica regular como mayor jerarquía, ¿no? Si compartieran, también hay casos que comparten el local educativo con algún instituto, algún centro, etcétera. Entonces, esa sería digamos, la prioridad, ¿no? Secundaria EBR, primaria EBR, inicial EBR, ¿no? Y luego el resto. Muy bien, entonces colocamos la información que tenemos acerca de los datos del código modular de secundaria, la fecha de inicio que es marzo 2024 a marzo 2026, según la información del caso, por el gobierno local, ¿no? El gobierno local es el gobierno distrital, obviamente, y el código único de inversión que también nos da. Ahí completaríamos este tercer y último caso que vemos para esta sección. Continuamos con la sección 2. Aquí inmediatamente en la misma página nos habla sobre el servicios educativos ubicados en otro lugar. Es decir, ya los alumnos de repente ya están siendo afectados, están construyéndose sus aulas, entonces ellos ¿dónde están? ¿No? Queremos saber dónde están recibiendo las clases los alumnos. No se puede paralizar la educación.
Entonces, ahí tenemos las preguntas 2.2.1, donde dice, los servicios educativos autorizados a funcionar en este local están funcionando en otro lugar al momento del censo educativo. Tenemos sí todos, cuando no hay ningún alumno que va al colegio, sí algunos, cuando, por ejemplo, se ha dado el caso de que están haciendo la reconstrucción del pabellón de inicial, por ejemplo, pero primaria y secundaria están yendo, o alguna de los niveles sí está yendo, o por lo menos parte de algunas aulas de algunos niveles, sería la opción sí algunos, y no ninguno cuando pues todo está con normalidad, los alumnos están yendo todos al colegio y no hay ningún problema, ¿no? Ahí sí la gran mayoría de instituciones educativas seguramente caerá en este tercer caso. ¿Qué pasa si yo estoy en este último caso? Entonces debo pasar a la sección número 3, ¿no? Es decir, dejar vacío estas preguntas de 2.2.2 y 2.2.3. Pero como estamos viendo el caso número 1, nos dice que en esta ocasión funciona inicial y primaria y que debido a un desastre natural todas las edificaciones están en reconstrucción. Mientras no se finalice la obra, los alumnos reciben las clases en el local educativo de la institución educativa Santa Rosa, cuyo código de local es el 771204. Entonces, ¿cómo respondo yo? Primero, sí, todos, porque todos los alumnos están en otro local. Y luego, ¿en qué otro lugar se encuentran funcionando actualmente los servicios educativos? Ahí, como indica justamente la indicación, dice, marque con una X una o más opciones. Es decir, yo puedo contestar más de una opción, ¿no? Pero en este caso solamente me basta con la primera, donde digo otro local educativo, y voy a indicar el código de este local. Puedo indicar hasta 5 códigos locales, ¿no? Puede ser que los alumnos estén en diferentes locales educativos. Luego, y por último, para esta sección, tenemos por qué razón todos o algunos de los servicios educativos están funcionando en otro lugar. Como aquí nos ha dicho que todos están fuera porque se está realizando una reconstrucción total, entonces vamos a marcar la primera, que justamente nos habla sobre eso. Dice, el local educativo se encuentra en proceso de construcción-reconstrucción total, lo cual impide su uso temporal. ¿Qué pasa si yo contesto esta primera opción? La segunda, que es la construcción-reconstrucción del local educativo, está terminada, pero aún no ha sido entregado oficialmente para su uso educativo. O que todos los ambientes del local educativo han sido declarados inhabitables. En cualquiera de estas primeras tres opciones, yo debo finalizar ya el llenado de la cédula censal. Es decir, yo no voy a continuar con el registro de las demás preguntas. Simplemente tengo que dirigirme al final de la cédula y completar los datos del responsable del llenado y alguna anotación adicional que quisiera realizar. Pero, como les vuelvo a repetir, tanto la primera, segunda y tercera opción me van a, digamos, finalizar ya el registro. Pero a partir de la cuarta hasta la sexta, hasta la séptima opción, que es la primera, la cuarta sería el local educativo está en construcción-reconstrucción parcial, es decir, si hay alumnos que están yendo al local, el local educativo no cuenta con suficientes ambientes, algunos de los ambientes del local educativo han sido declarados inhabitables, u otro que usted pueda especificar ahí. En cualquiera de estas opciones usted debería continuar con el llenado normal de toda la cédula y debería pasar a la sección 3. ¿Ya? Eso hay que tener muy bien en cuenta. Para el caso número 2, en este caso vamos a ver cuando es que hay sí algunos, o sea, algunas partes sí están yendo al local y la otra no, porque no pueden, están siendo reconstruidas seguramente sus aulas. Entonces vemos el caso. Dice que también se trata de inicial primaria, pero debido a un desastre natural las aulas de inicial están en reconstrucción. Mientras no se finalice la obra, los alumnos de 3 y 4 años reciben las clases en el local educativo de la IE Buen Pastor, cuyo código local es el 038441. Y los alumnos de 5 años están estudiando en el Coliseo Cerrado del Centro Poblado. Entonces, ¿cómo registramos? Primero que sí, pero no todos, sino sí algunos. Y luego las dos opciones, porque este era múltiple, ¿no? Podía responder más de una. En otro local educativo que están los alumnos de 3 y 4 años, está el código local, y los de 5 años están en el Coliseo Cerrado del Centro Poblado. Entonces marcó la opción donde dice parque, estadio o coliseo, ¿no? Y para finalizar, donde dice por qué razón todos o estos algunos o algunos de los servicios educativos están funcionando en otro lugar, registramos el local educativo está en reconstrucción parcial, ¿no? Y vamos a continuar con el registro, como les había indicado antes. Muy bien, ahora vamos a pasar a la página número 4 de la cédula. Es la sección número 3, acerca de terrenos ocupados por el local educativo.
Tenemos terreno, es la extensión de tierra delimitada y destinada para la construcción de la infraestructura educativa. Un local educativo puede funcionar en uno o más terrenos. Para este caso solamente tenemos un terreno, ¿no? Y la nomenclatura es TE de terreno, las iniciales, TE de terreno, seguido de dos números que van siempre en secuencia, 01, 02, 03, según sean los terrenos que haya. En este caso TE es 01 nada más, a indicar que la cantidad de terrenos que ocupa el local educativo es 1. Y respondemos con eso la pregunta 2.3.1. Si fuera el caso que el local educativo tiene, así como se muestra, tres, está en los colores que se muestran, tres terrenos, sería TE01, TE02, TE03. Entonces tendríamos que responder que la cantidad de terrenos que ocupa el local educativo son 3, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos que completar? Las preguntas acerca del área total de terreno y de saneamiento físico-legal, ¿no? La 2.3.2 y la 2.3.3. Para eso lo vamos a hacer a través de un caso, ¿no? El caso dice, el local educativo ocupa dos terrenos. El primero de 500.50 metros cuadrados, ¿no? Primero son dos. El área total va a ser la suma de los dos terrenos. El terreno 1, 500,50 y el terreno 2 dice 400,20. La suma es 970 metros cuadrados, ¿no? Porque el área total del terreno justo nos dice, es la superficie del terreno sobre el cual se encuentra construida las edificaciones del espacio libre del local educativo, pero es la suma de todos los terrenos, ¿ya? O sea, la suma del terreno 1 más terreno 2. Ese es el área total del terreno o terrenos que ocupa el local educativo. Luego nos está hablando de condición de tenencia del terreno, propietario del terreno, pero nos dice ver código, ver código. ¿Dónde lo vamos a ver? Justamente está la flechita indicando a qué código nos referimos, donde 01 es propio, 02 es alquilado, 03 prestado, 04 cedido en uso, 05 otro. Asimismo, los demás, tenemos otra tabla acá acerca del propietario de terrenos, que van del código 01 al 10 y también de posesión de terrenos que van del 01 al 09. Entonces, en el registro, según lo que indica el caso, dice que la primera es de propiedad Minedu, cuenta con saneamiento físico legal, o sea, sí tiene números de partida registral y está el número de partida registral, y el segundo terreno de 400.20 metros cuadrados seguido en uso por el gobierno local en modalidad convenio con entidad estatal. No cuenta con saneamiento físico legal, ¿no? Entonces el primero, 01 porque es propio, luego el propietario del terreno, 01 porque es del Ministerio de Educación, el terreno cuenta con saneamiento físico legal, responden que sí. Si responde que sí, voy a completar estas preguntas 5 y 6, donde 5 dice se encuentra inscrito en los registros públicos, nos indicaba que sí, porque tiene su número de partida registral, P254784, y en cambio, para el terreno 2, donde decía que la condición del terreno es cedido en uso, el propietario del terreno es 05, porque es gobierno local, ¿no? O municipalidad distrital, y que no tenía saneamiento físico legal. Si no tengo, entonces voy a dejar en blanco las numerales 5 y 6 y voy a proceder a completar el numeral 7, que me pide documento de posesión del terreno. Y acá está el código, ¿no? 05, convenio con entidad estatal, justamente es lo que nos decía el caso, ¿no? De esta forma se completa esta sección 3. Luego, ¿con cuántos tramos cuenta el perímetro del terreno del local educativo? Esto está también en la página 4. El local educativo de la IE Tupac Amaru cuenta con 5 tramos de perímetro de su terreno. El primer tramo es de 210.60 metros cuadrados, el segundo de 40,50, el tercero 60,80, el cuarto 210 y el quinto 100.50 metros cuadrados. Además, el segundo tramo no tiene construcción alguna. Entonces, ¿cómo se completa? Bueno, vaciamos la información y dice que solamente el segundo tramo no tiene construcción. Y justamente el numeral 2 dice longitud del tramo, todo lo que he indicado acá de los metrajes de los tramos. Luego el numeral 3, si el tramo del perímetro del terreno cuenta con alguna delimitación, protección, muro, cerramiento o similar, pues lo único que no tenía era el tramo 2, según lo que indicaba, ¿no? Y el ladrillo era de ladrillo, ¿no? Los demás, si tienen, todos eran de ladrillo, ¿no? El material predominante es de ladrillo, que es 01 según el código de material predominante de la tabla que se muestra a continuación, ¿no? Ahora, si yo marco no, no completo, no en numeral 3, no debo completar el numeral 4, ¿no? O sea, el numeral 4 solamente se completa si marco sí en numeral 3. Justamente ahí nos indica el encabezado del numeral 4.
¿Qué pasa si yo tengo más de 6 tramos? ¿Ya no completo nada? No, justamente ahí nos dice, si tuviese más de 6 tramos, use una hoja adicional para completar la información de todos los tramos, ¿no? Entonces, repetimos, ¿con cuántos tramos cuenta el perímetro del terreno local educativo? 5. La información que se detalla según la realidad. En este caso, ustedes tendrían que reflejar la suya, ¿no? Continuamos ahora con los servicios básicos en el local educativo, específicamente el agua potable. ¿Cuándo sí es agua potable por red pública? Cuando el agua llega al local educativo a través de un sistema de tuberías ubicadas en el subsuelo de la vía pública y procede de una empresa prestadora de servicios. El local educativo posee un medidor con un número de suministro que mide el consumo y a fin de mes se paga un recibo por dicho consumo. El agua potable recibe un tratamiento mediante una serie de procesos encadenados que dependen de la característica del agua. Estas tres condiciones nos dice que sí es agua potable por red pública. ¿Cuándo no es agua potable por red pública? Bueno, cuando el agua procede de un río, acequia, manantial o pluvial y llega a través de un sistema de tuberías instalado por la comunidad educativa y abastece solo al local educativo. El agua procede de un reservorio de agua de lluvia y llega a través de un sistema de tuberías instalado por la comunidad educativa y abastece solo al local educativo. El agua procede de un pozo ubicado fuera del local y llega a través de un sistema de tuberías, ¿no? Entonces, en estas tres condiciones, ninguna de ellas es que cuenta con agua potable por dentro, ¿no? Entonces vamos a ver justamente el registro de cómo se llena para lo que es este apartado de agua potable. Tenemos la primera pregunta que es la 3.2.1. Dice el abastecimiento de agua que predomina en el local educativo proviene de, y dice justamente está en negrita, así subrayado, predomina, porque puede ser que tenga más de una fuente, ¿no? Puede ser que sea abastecido por un pozo y a la vez también por red pública. Pero ahí tendrían que elegir la que predomina, o sea, la que tiene mayor frecuencia, digamos, la comunidad educativa es la que más usa, ¿no? Esa tendría que registrar aquí. Luego, el servicio de agua potable lo tienen todos los terrenos. Si dice que sí, es porque, por ejemplo, puede tener 3 terrenos y está en los 3 el agua potable. Pero si dice que no, es que de repente de los 3 solamente en uno nada más está el agua potable, de repente en el terreno donde están los servicios higiénicos, ¿no? Para la pregunta 3.2.2. Para la pregunta 3.2.3, ¿qué entidad suministra el servicio de agua potable? Puede ser una empresa prestadora de servicio de saneamiento, una unidad de gestión municipal, un operador especializado o alguna organización comunal, llámese JAS, ¿no? Etc. ¿Y cuál es el nombre de la entidad que suministra el servicio de agua potable? ¿Con cuántos suministros de agua potable cuenta el local educativo? En los números de suministros, el local cuenta con servicio de agua potable todos los días de la semana. Vamos a ver cómo lo registraríamos para este caso. Justamente voy a leer el caso. Dice: el local educativo de la IE Liceo Trujillo se abastece de agua potable todos los días durante las 24 horas a través de la red pública. Lo tiene en el único terreno que ocupa. La EPS es Sedalip. Tiene 2 suministros. El primero con el número 154875 y el segundo con el número 958474. Tiene 2 bebedores en buen estado. Entonces, el registro sería primero República. Ahora, si yo no elijo República, tengo que darme cuenta del pase. Dice, si no es República, puedo marcar cualquiera de ellas. Y si yo marco cualquiera de estas opciones, me dice que debo pasar a la pregunta 3.2.10. Es decir, debo dejar vacío en blanco esta pregunta 3.2.2, 3, 4 y así hasta la 3.2.9, ¿no? Vacías en blanco. Pero como no es el caso, tendríamos República. Continuamos en donde dice si funcionan en todos los terrenos, marcamos que sí. ¿Y qué entidad suministra el servicio de agua potable? La empresa prestadora de servicio de saneamiento, el nombre es Sedalip, cuántos suministros, 2, los números que están aquí proporcionándonos. El local cuentan con servicio de agua potable todos los días de la semana, sí, y era todo el día, las 24 horas, ¿no? El horario y turno todo el día. Y que tenía 2 bebederos en buen estado. Entonces marcamos que sí tiene en buen estado 2. Si nos damos cuenta, justo hay un pase en la parte inferior de la pregunta 3.2.9, donde dice pasa a la pregunta 3.2.12. Es decir, debo dejar vacías estas preguntas 3.2.10 y 3.2.11, ¿no? Y vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es que se abastece por pozo, y si ya sabemos que si no es República, vamos a dejar en blanco todo y vamos a ir a 3.10.
3.2.10, donde la pregunta es si el local educativo no cuenta con conexión a la red pública, ¿se ha realizado el trámite para obtener acceso? En este caso no, y la razón ha sido que no se encuentra saneado en registros públicos, justo nos decía el caso, ¿no? Aún no se ha realizado el trámite para el acceso a la red pública porque el local no se encuentra saneado en registros públicos. Ahí está. Luego también la 3.2.11 se aplica para este caso porque dice, si solamente va a responder si el local educativo se abastece de agua a través de agua de pozo, ahí está, hemos elegido pozo, agua de lluvia, río, acequia, manantial o similar, ¿no? Si marcara otro, no se responde, ¿no? Pero tiene que marcar cualquiera de estos y va a tener que responder. ¿Qué pregunta? ¿El agua captada cuenta con tratamiento que la potabiliza? Es decir, que la vuelve segura el agua para el consumo humano. Y eso lo pueden averiguar si es que, por ejemplo, si no es cerca, lo más cercano posible, digamos, algún, algún servicio de salud, ¿no? Puede ser una posta médica, ¿no? Algún centro de salud más cercano al centro poblado donde estén, que les pueda corroborar si el agua que está recibiendo el centro educativo, en este caso una institución educativa, está potabilizada, es decir, recibe algún tipo de tratamiento, ¿no? Pero para la información sí nos decía, ¿no?, que estaba siendo potabilizada, ¿no? ¿Con qué se potabiliza? Por ejemplo, se potabiliza con cloro u otros, ¿no? Pero debe estar certificada, no porque lo practican simplemente echándole algún tipo de cloración, tiene que estar certificada por el centro de salud también, ¿no? Entonces el agua captada cuenta con un tratamiento que la potabiliza, en este caso sí. Ahora pasemos a el servicio de saneamiento, alcantarillado o comúnmente denominado desagüe, ¿no? Aquí vamos a ver el primer caso de red pública, ¿no? Nos dice que es por red pública y que no lo tiene en todos los terrenos, porque dice, el servicio de saneamiento es a través de la red pública, pero solo en el pabellón de aulas ubicado en uno de los dos terrenos. O sea, vamos a responder que no está en todos los terrenos. ¿Y en cuántos terrenos? En uno. Solo en uno de los dos, ¿no? Porque quiere decir que hay dos, entonces solamente en uno es aquí. Está reflejada la respuesta. Luego la empresa que da el servicio de Sedapal, entonces escribimos el nombre Sedapal y acá nos dice, si ya llegaste aquí, entonces debes pasar a la pregunta 3.2.16. Es decir, voy a dejar en blanco esta pregunta 3.2.15. Y la 3.2.16 nos dice, local educativo cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad humana. En este caso, no, porque no es necesario, ¿no? Ya que no es necesario, seguramente estamos usando la misma república para arrojar estas aguas residuales. Muy bien, con eso se ha completado este caso 1. Ahora el caso 2 de desagüe. En el caso 2 de desagüe simplemente nos dice que las excretas son arrojadas al río. Se dice, ya se inició el trámite para acceder a la república, se cumple con los requisitos, pero está en solicitud de presupuesto. ¿Ya? O sea, está todavía ahí paralizado. Con respecto a la disposición de aguas residuales, cuenta con una planta de tratamiento cuyo volumen máximo diario es de 3.000 litros. Muy bien, entonces respondemos. Primero, el saneamiento que predomina en el local educativo, el tipo es río, ¿no? Por río lo llevan las excretas, y luego dejo en blanco estas dos preguntas. Luego nos decían que sí han empezado el trámite para obtener acceso, pero que todavía está en que cumple con todos los requisitos, con la factibilidad, pero en solicitud de presupuesto, ¿no? Ahí está. Y finalmente, si el local educativo cuenta con algún tipo de saneamiento, ya sea río, etcétera, de desagüe, hay que responder, ¿el local educativo cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de la actividad humana? Nos dijeron que sí, pero que era un volumen máximo diario de 3.000 litros. Y si yo marco sí, hay una subpregunta que dice, ¿el volumen tratado por día es mayor a 20.000 litros? En este caso no, porque es 3.000, ¿no? Entonces marcaremos no. Muy bien, ahora vamos a ver el servicio también importante que es energía eléctrica. En este caso ya hemos completado según la información. Y nuevamente tenemos acá red pública. Red pública de una empresa distribuidora de energía eléctrica. Ya. Si elijo red pública, voy a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿el servicio de energía eléctrica lo tienen todos los terrenos? Según lo que indica la información, dice, en todas las edificaciones ubicadas en los tres terrenos. O sea, está en todo el local educativo.
El proveedor de servicio de Luz del Sur es Luz del Sur, tiene 2 suministros, ahí están los números de suministros. El sistema es monofásico y solo uno de los 2 medidores están funcionando. Solo los fines de semana no se cuenta con el servicio. Solo los fines de semana no se cuenta con el servicio. Es decir, que de lunes a viernes sí. Y solo durante el horario de clases, que es el turno de la mañana. O sea, en el turno de la mañana del horario de clases. Muy bien, entonces completamos. Primero, red pública. Luego, continúo. ¿El servicio de energía eléctrica lo tienen todos terrenos? Sí. El nombre de la empresa Luz del Sur. Cantidad de suministros 2. Ahí están los números de suministros. ¿Qué tipo de sistema eléctrico tiene? Monofásico, cuenta con medidor de suministro de energía eléctrica. Acá sí nos decía que tenía 2, pero que uno decía solo uno de los 2 medidores están funcionando. O sea que tengo 2, pero funciona uno nada más, ¿no? Por lo tanto, acá se llena puros números nada más. No mencionamos letras o número de medidores de funcionamiento, sí, esas cosas no. Solamente números, nada más. Nos piden número total y número de medidores, ¿no? Como indica el caso. 2 en total y solo uno funciona. Muy bien. El local educativo cuenta con servicio de energía eléctrica. ¿Todos los días de la semana? No, porque los sábados y los domingos no. Los fines de semana no. Si dio marco no, debo decir, entonces los días de la semana que tienen servicio son, en este caso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Los días de la semana. Horario y turno que tienen servicio de energía eléctrica. Acá, durante el horario de clases, solamente en la mañana, ¿no? Y así se completa este caso 1. Y en el caso 2, nos dice que aún no ha gestionado el servicio de energía eléctrica. Seguramente se trata de, está en un centro poblado, alejado quizás, la institución educativa de la ciudad, o sea, está en una zona rural. Sin embargo, a través de un acuerdo con una empresa privada, obtiene el servicio solo durante la mañana. Esta empresa tiene el servicio a través de la red pública. A ver, lo único que vamos a llenar acá y vamos a dejar todo en vacío de esta parte es red pública terceros, porque es una red pública, pero es donación, ¿no? El servicio viene a través de una donación de una empresa privada que está cerca seguramente de la institución educativa y tiende a bien, pues, compartir el servicio de energía eléctrica con el colegio para que brinde mejor servicio educativo, ¿no? Entonces, red pública terceros y como dice el pase, ya no completo ninguna otra pregunta de esta parte de energía eléctrica. Ahora veremos Internet, que está en la página 8. Aquí primero debemos considerar el acceso a Internet sin importar quién lo provee o financia y si es usado por estudiantes, docentes o personal administrativo. El servicio adquirido a través de modem, personal de director o de repente por los datos del celular, ¿no? Que a veces tenemos en nuestro celular acceso a Internet, no debe ser considerado, ¿no? No debe ser considerado que el director pues tenga en su celular internet y esa señal lo trate de llevar al colegio. Eso no es que el colegio o el local educativo cuente con servicio de internet, ¿ya? Vamos a ver el caso para completar. Dice, el local educativo de la IE Machu Picchu tiene 2 líneas de internet, pero solo una se encuentra activa. Sobre la línea activa es de fibra óptica, el proveedor es Vitel y el gobierno regional es quien financia. El ancho de banda según el recibo es de 80 megabits por segundo y la velocidad garantizada es del 70%. Al medir la velocidad de bajada y subida en sitios web como www.speedtest.net/es o fast.com/es, son 2 de los sitios más conocidos, pero pueden ser otros que te midan la velocidad de internet, ¿no? Se obtuvo que tiene una descarga de 50 megabits por segundo y una subida de 10 megabits por segundo, respectivamente. Además, no cuenta con filtros de contenido web. Entonces, para empezar, sí hay internet, solamente tiene 2 líneas, efectivamente, pero una está activa, ¿no? La numeral 2 de esta tablita, que trata sobre la información de las líneas de internet, va a tener que tener una con sí, que está activa, y la línea 2 no. Y si yo ya registro que no la tengo activa, entonces ya no voy a completar ninguna otra pregunta relacionada a esta línea 2, solamente la línea 1, donde le he dicho que está activa. Si he puesto sí, el tipo de medio de transmisión de conexión, eso está en la tabla donde te indica la flecha, donde el código 02 es red cableada FTTH fibra óptica, ¿no? Que nos indicaba la información del caso.
Luego el nombre de proveedor que brinda el servicio 04, porque es Vitel, entidad que financia el servicio 03, porque es el gobierno regional. El ancho de banda nos decía que era 80 megabits por segundo según el recibo, 70% según lo que nos indicaba también el recibo, que iba a garantizar 70%. ¿Y cuál es la velocidad de bajada del servicio de Internet? Esto ya es medido en portales web que miden la velocidad de Internet, como los que hemos mencionado aquí, donde nos arroja 50 megabits por segundo el tema de la descarga y la subida de 10 megabits por segundo. El servicio de Internet cuenta con filtros, nos indicaba que no tiene filtros de contenido web. Y así se completa esta parte del servicio de Internet para el caso 1. Si es el caso 2, en el caso 2 es cuando no tiene Internet, o sea, el servicio, pero en este caso, según lo que nos indica, dice, si bien es cierto no cuenta con servicio de Internet, sin embargo el director y los docentes son los únicos que acceden regularmente para fines pedagógicos a través de sus propios planes de datos de sus celulares, ¿no? Entonces, en esa pregunta, si yo marco no, de todas maneras necesitamos saber, donde dice, el director y los docentes para sus funciones pedagógicas acceden regularmente a Internet dentro del local educativo de sus propios equipos electrónicos, plan de datos, en este caso sí, ¿no? Y para la pregunta de los estudiantes para sus labores académicas acceden a Internet desde tablets con plan de datos chip adquiridas o dadas en el local educativo, no, porque no nos está indicando acerca de eso, solamente que los docentes y el director tienen acceso a Internet, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tratar el capítulo número 4, que es sobre la información general del cerco perimétrico y los muros en el local educativo. Esto lo puede encontrar en la página número 10 de la cédula. Aquí vamos a ver, tenemos en la mano derecha imágenes que nos está, por ejemplo, pasando acá, tenemos una pared de Adobe, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. Primero, tenemos que diferenciar un poquito acerca del cerco perimétrico y el muro de contención, de acuerdo a ciertas temáticas. Por ejemplo, si es la función, tengo que el cerco perimétrico, su principal función es de delimitar, ¿no? Y seguridad, pero más que todo delimitar. En cambio, el muro de contención es estabilizar los suelos y taludes, ¿no? El diseño del cerco perimétrico mayormente son livianos, no es tan estructural, ¿no? No soporta tanta masa de peso, por ejemplo, ¿no? O no resiste, ¿no? En cambio, el muro de contención sí es estructural, es resistente. Y la resistencia solo carga propia, o sea, solamente si la pared misma nada más, pero en cambio el muro de contención sí admite empujes laterales de tierra, ¿no? Y el cerco perimétrico acerca de los materiales pueden ser de malla, ladrillo, metal por lo general, ¿no? Y el concreto armado mayormente son pues material un poco más sólidos como concreto armado, piedra, gaviones, acerca del material para muro de contención. Aquí tenemos imágenes para cercos, tenemos inclusive cercos que son de alambre de púas nada más, o de, en este caso, de mallas así, de fierro, en este caso mixtas, por ejemplo, ladrillo o rejas, y también de muros, como se pueden ser de adobes, que estoy mostrando. Acá también tengo los muros, que ahí están viéndose un poquito más, en las imágenes se aprecian que sí, efectivamente son muy resistentes, que tienen la función básicamente de estabilizar los suelos y taludes, ¿no? Acerca de la codificación, recuerden que la codificación para terreno era TE y para tramos va a ser solamente T, T de tramo, T01. ¿Qué me indica el primer tramo? ¿Cómo yo sé cuál es el primer tramo? Pues primero me tengo que, como indica la imagen, ubicar en la puerta de ingreso. Y este frontis de mi colegio, de mi institución educativa, es mi primer tramo. Luego, ¿cómo voy a continuar con el tramo 2, 3, 4, lo que tenga? Va a ser en el sentido antihorario, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo mi tramo 1, mi tramo 2 va a ser el que está acá, tramo 3, tramo 4, y completa el sentido antihorario. T01, T02, T03, T04. Para completar esta sección, vamos a ver también un caso. Dice, por el frente el tramo mide 50.50 metros de largo y 2.50 de alto. Es de ladrillo, en buen estado, construido en el 2016 por el Gobierno Nacional. En este tramo se encuentra el portón en buen estado de rejas metálicas para el ingreso y salida del local educativo, cuyo tipo de acceso es plano.
la estructura de la portada es de concreto armado. Hasta ahí nos dijo información del primer tramo. Luego, ¿cómo se completa? Primero, según información, si leemos todo el caso, no tenemos todos los tramos construidos. Es justamente en la parte última donde nos dice, en el fondo no tiene cerco y los tramos del cerco sí coinciden con los tramos del perímetro total. O sea, que en el fondo no hay cerco. En el fondo no hay cerco. Y eso hablemos del lindero, ¿no? El tipo de lindero, frente, derecho, fondo, izquierdo. En el fondo no hay cerco, es decir, yo solamente tengo cerco en la 01, en la 02 y en la 04. En el 03 no hay cerco, es lo que nos decía. Como solamente hay 3 de 4, entonces el local educativo cuenta con cerco perimétrico, sí, pero parcial. ¿Cuándo voy a responder no? Puede ser no tiene, pero lo requiere, no tiene y no requiere. ¿Cuándo yo contesto no tiene, pero lo requiere? Cuando de repente está, digamos, abierto en cierto lindero del perímetro del local y puede haber algún tipo de riesgo ahí para que accedan personas ajenas al local educativo, ¿no? Y es por eso que se requiere cerrar, digamos, esa última pared que se necesita para el local educativo. Y cuando no tiene y no requiere, esto sucede más que todo en ciudades o ya en zonas urbanizadas, donde pues por un tema de delimitación de calles o de pistas, ya no se puede tener un cerco. Simplemente las paredes de las mismas edificaciones del local educativo ya han completado el cierre de todo su perímetro. Entonces ahí ya no se va a poder tener el cerco perimétrico, ¿no? Porque de construirse un cerco perimétrico estaría invadiendo calles, avenidas, y ya no es dable, ¿no? En una zona urbanizada, en un centro poblado mayor, digamos, o ciudad. Muy bien, en este caso sí parcial. ¿Cuántos tramos tiene el cerco perimétrico? 3, ¿no? Que son los 3 construidos, y esos son los que voy a registrar. El primero me indicaba el tipo de lindero que era al frente, con 50.50 metros de largo, 2.50 de alto, material predominante 0.1. El 0.1 yo busco la tabla 2, y la tabla 2 de material predominante de cerco dice adobe, y justamente lo que nos decía, ¿no? Ver tabla 02, dice adobe, tapia, quincha, piedra con barro. 0, y acá dice, por el frente el tramo mide 2 de ladrillo en buen estado construido. De ladrillo, material de cerco perimétrico, era ladrillo acá. Y el tramo 3, el tramo 3, madera. Al primero ladrillo, similar o bloque de cemento. Adobe, en el buen estado construido 2016 por el gobierno nacional. En este tramo se encuentra el portón en buen estado. El tramo 2 nos dice en el hilero derecho, el tramo mide 90.30, 250 de alto, de ladrillo, en lugar es ya, el de ladrillo, acá está ladrillo, material brillante de cerco, ladrillo, está bien, 0101, ladrillo, y luego 02, ese es en el último, seguramente es de, por el izquierdo, tramo de adobe, acá está, de 85.70 metros de largo y 2 metros de alto de adobe, ¿no? Entonces 0101 para el tramo, ver la tabla 2, 0101, ladrillos, 02 es de adobe. Si es estado de conservación, aquí hay que tener mucho cuidado. Ahora los estados de conservación, a diferencia de otros años, ya no es 01, 02, 03, sino BU, BU de bueno, RE de regular, MA de mal estado, ¿no? Acá como indica la tabla 3. El año de construcción, la entidad ejecutora, según la tabla 4, acá nos habla la primera de Gobierno Nacional, la segunda de APAFA y la cuarta de entidades cooperantes. Entidades cooperantes es una ONG, acá está. ONG ayuda, ¿no? El primero nada más tiene acceso al local educativo, o sea, el primero debe tener algún tipo de portón, ¿no? Los demás no tienen, ¿no? El primero sí tiene, el acceso cercoperimétrico es 01, según la tabla 05 es acceso plano, nos decía, acceso plano, ¿no? En buen estado, decía, portón de buen estado de reja metálica por ingreso de concreto armado.
¿no? En ese tramo se encuentra el portón de buen estado de rejas metálicas para el ingreso y salida del local educativo. El tipo de acceso es plano, acá está. El tipo de acceso es plano, por eso que en donde dice tipo de acceso cercoperimétrico es 0,1, ¿no? Que es, según la tabla 5, acceso plano. Estructura de la portada de ingreso al local educativo, 0,1, concreto armado. ¿Tiene portón? Sí, sí tiene portón. Si yo contesto sí, voy a responder lo de acá, que es material predominante del portón. Material del portón es 0,3, según la tabla es rejas metálicas y está en buen estado, ¿no? Aquí también en la parte superior hay que ser detallistas en ver que nos está mostrando el encabezado. Dice, si respondió sí en numeral 10. Si yo respondo sí en numeral 10, contesto. Y si no, pues lo dejo vacío. Igual acá, si respondo sí en numeral 16, completo. Pero si no, lo dejo vacío. Y en el caso del tramo 2, sí tenía muro, ¿no? Nos decía, en el lineal derecho del tramo no presenta acceso local, pero sí cuenta con muro de contención que no forma parte del cerco. Su sistema estructural es de concreto reforzado con fisuras leves, ¿no? 0,3 en la tabla 4 es APAFA, porque lo hizo la APAFA. El sistema estructural 0,1 porque es, según la tabla 8, concreto reforzado. Y estado de conservación 0,2. Acá sí el código porque se refiere al estado de conservación del muro, que tiene su propia tabla, donde 0,1 sin daño, 0,2 fisuras leves, y es la que tenía, ¿no? Que tenía fisuras leves, ¿no? Cuenta con una condición que forma parte de su sistema de concreto reforzado con fisuras leves. Ahí está. Por eso que es 0,2. Y así se completa ese apartado de lo que es el cerco perimétrico. Ahora pasemos a capítulo número 5, que es información específica por edificación en local educativo. Eso lo encontrarán en la página 11 de la cédula. ¿Cuántas edificaciones tiene el local educativo? Ahí vamos a considerar el concepto de edificación. Son aquellas construcciones construidas por uno o más ambientes con muros y o techos en común, distribuidos en uno o más pisos y cuyo destino es albergar actividades humanas. Aquí, si ubicamos en esta imagen, en la puerta principal, ¿no? Y tenemos bloques. Este es un bloque, otro bloque y acá otro bloque. Aquí no, porque acá es una zona de recreación, seguramente es un colegio de inicial, ¿no? Entonces, ingresando por la mano derecha, o sea, el sentido antihorario, voy a tener mi primera edificación. Y para edificación la nomenclatura es E01, E02 y E03. Entonces, yo voy a completar 3, porque son mis 3 edificaciones que tengo, ¿no? Repito, por puerta principal, como ya se les había indicado, en sentido antihorario, en la mano derecha, E01, E02, E03, mis 3 edificaciones para la pregunta 5.1. Ahora, ¿qué sí es una edificación? Pues pabellones de aulas, módulos prefabricados, módulos de baño, casetas de seguridad, auditorio, pabellón administrativo, construcciones aisladas como depósitos, almacén, casetas de baños, kioscos, siempre y cuando se encuentren dentro del local educativo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, de acá a 100 metros, a 50 metros, a algún depósito o algo, no, eso ya no está considerado como edificación del local educativo. Tiene que estar dentro del local educativo, ¿no? Ahora, no es una edificación. Por ejemplo, los patios, la losa deportiva, pista atlética, tanque elevado de agua, cuando ha sido construido solamente para que esté el tanque nada más ahí, ¿no? Eh, Otros espacios abiertos para fines educativos o administrativos, ¿no? A ver, en esta imagen tenemos nuestra puerta principal. Hemos dicho que vamos a ir a la derecha. Miren, edificación 1, luego siguiendo por mi mano derecha, edificación 2. ¿Por qué no estoy considerando esta parte que tiene como si fueran pequeñas columnitas que vienen a ser como fierritos y como un techito? Porque estas son losas deportivas, ¿no? Esta y la que sigue son losas deportivas, por eso no están contadas como edificación. Entonces, seguimos edificación 1, 2, 3. Luego vamos a la parte. ¿Y por qué no hemos considerado este tanque de agua? Porque solamente ha sido construido para ser tanque de agua. Miren, en la parte inferior no está almacenando nada, no hay nada ahí adentro. Si hubiera que en la parte inferior de este tanque estuviera funcionando algún tipo de almacén o algo que está con techo y todo,
ahí sí sería una edificación, pero en este caso no, solamente es para que se haga un tanque de agua, entonces esa no es mi edificación. Seguimos entonces edificación 4, edificación 5, porque hay una separación. Edificación 6 es todo un bloque, edificación 7, edificación 8. Entonces están mis 8 edificaciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este caso, ¿no? Ahora, tiene puerta principal, pero tiene otras puertas de acceso, miren, puerta acá, puerta acá, puerta acá. Entonces hay que considerar que no solamente sea una puerta, sino tiene que ser la principal, la vía por la cual es más común ingresar y salir del local educativo, ¿no? La puerta principal. Esa es la referencia. Vamos a tener aquí los pasos para graficar el esquema gráfico del local educativo. Primero, tiene que identificar la puerta de ingreso, acceso principal al local educativo y dibujar una flecha en el tramo correspondiente del acceso, como ya indicamos en anteriores ejemplos. Anotar el número de terrenos según corresponda. Ya sabe que terrenos es TE01, TE02 y grafique todas las edificaciones existentes que se encuentren distribuidas en el local. Codifique siguiendo el sentido antihorario tal como se muestra la imagen referencia denominada imagen CTE, codificación de terrenos y edificaciones del local educativo. Esta imagen la van a encontrar ustedes en la página justamente 11, donde está ubicada el esquema gráfico. Ahorita les voy a mostrar para finalizar. Y bueno, la primera edificación sería E01 y la segunda E02 y así sucesivamente, y no debe quedar ninguna edificación sin ser nombrada, ¿no?, dentro del esquema gráfico. El esquema gráfico lo puedo yo visualizar, como le dije, en la página 11, acá está. Ahí está más o menos un ejemplo. Ustedes pueden ver, si yo ingreso por mi puerta principal, a la derecha, edificación 1, 2, 3, 4, y la voy nombrando. Y acá están mis terrenos, ¿no? En este caso tiene 3 terrenos. En este caso, la gran mayoría de instituciones educativas tienen un solo terreno, ¿no? Pero hay algunos que tienen más de un terreno. Entonces, por eso el ejemplo está para más de un terreno. Y así se debe codificar. Luego, seguramente ustedes lo harán a mano alzada, de repente lo harán en forma digital y se lo tendrán que alcanzar a su estadístico de su jurisdicción. Es decir, si es estadístico de UGEL o de dirección regional, ¿no? Según corresponda. Pero tienen que alcanzarle el estadístico para que nos pueda compartir luego nosotros en una sola carpeta de toda su UGEL, todos los esquemas gráficos, según la indicación que les también alcanzará seguramente el estadístico a su tiempo acerca de cómo compartir este archivo, cómo nombrarlo. ¿Ok? Eso sería en esta primera parte de capacitación hasta ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias.